Unidad en Cristo. Lección 7. Cuando surgen los conflictos. El propósito de la lección de esta semana es que el secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, la conversión de los gentiles trajo prejuicios étnicos. La segunda, solución divina. Y la tercera, el Concilio de Jerusalén resuelve un problema difícil. Frecuencia cristiana. La razón de toda división, discordia y diferencia se halla en la separación de Cristo. Cristo es el centro hacia el cual todos debiéramos ser atraídos, pues mientras más nos acerquemos al centro, más estrechamente nos uniremos en sentimientos, simpatía, amor, crecimiento en el carácter e imagen de Jesús. En Dios no hay acepción de personas. Todos los seres humanos son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para que cada alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan completo, tan profundo, que penetra por doquiera. Iniciemos con la primera parte. La conversión de los gentiles trajo prejuicios étnicos. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entre los de la fe hebrea reunidos en Jerusalén, había también algunos que eran conocidos generalmente como helenistas, cuya desconfianza y una enemistad con los judíos de Palestina databa de largo tiempo. Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíproca concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión no podía impedir el progreso de la verdad evangélica, y procuró valerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. Sucedió que, habiendo crecido el número de los discípulos, logró Satanás despertar la sospecha de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus hermanos de religión y de señalar faltas en sus líderes espirituales. Así, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de los alimentos. Toda desigualdad era contraria al espíritu del evangelio, pero Satanás había logrado provocar celos. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena que el enemigo triunfara en sus esfuerzos de crear una división entre los fieles. El Espíritu Santo sugirió un método por medio del cual los apóstoles podían ser aliviados de la tarea de distribuir ayuda a los pobres y otras responsabilidades similares, de manera que pudiesen estar libres para predicar a Jesucristo. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese desconocida totalmente entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que darían la oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimentos. Debemos anticiparnos a las tristezas, las dificultades y angustias de los demás. Debemos participar de los goces y cuidados, tanto de los encumbrados como de los humildes, de los ricos como de los pobres. San Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y ayuda. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios, han sido comprados por precio y a su vista son tan preciosos como nosotros, son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos somos mayordomos suyos, somos responsables por ellos,
Sus almas, dice el Señor, demandaré de tu mano. Continuemos con la segunda parte de solución divina, Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro todavía no había predicado el evangelio a los gentiles. Muchos de ellos habían sido oyentes atentos de las verdades que enseñaba, pero la pared divisoria que la muerte de Cristo había derribado todavía existía en la mente de los apóstoles y excluía a los gentiles de los privilegios del evangelio. Los judíos de origen griego habían recibido los beneficios de las labores de los apóstoles, y muchos de ellos habían respondido a los esfuerzos abrazando la fe de Jesús. Pero la conversión de Cornelio iba a ser la primera en importancia entre los gentiles. Mediante la visión del lienzo y su contenido que descendió del cielo, se iba a librar a Pedro de sus arraigados prejuicios contra los gentiles. Debía comprender que por medio de Cristo las naciones paganas llegaban a ser participantes de las bendiciones y los privilegios de los judíos, y junto con ellos debían ser igualmente beneficiados. De la historia de Cornelio aprendemos que Dios guiará a todo aquel que esté dispuesto a ser guiado. Guió a Cornelio, sondeó el corazón de su siervo cuando éste oraba, lo preparó para recibir la luz de la verdad y decidió iluminar la mente de Cornelio por intermedio de uno que ya había recibido la luz de lo alto. El Señor notó todo acto de Cornelio. Todo el cielo observó las limosnas y las oraciones de este devoto centurión. Así sucede hoy. El Señor tiene su ojo puesto sobre toda alma que lo busca. Se interesa en toda alma que necesita ayuda y que no dejará a ninguna de las tinieblas del error, sino que paso a paso la guiará a la plenitud de la verdad que brilla en cada página de la Escritura. Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación por su contacto con los judíos, había adquirido cierto conocimiento de Dios y lo adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su beneficencia y su rectitud le daban buen renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes se relacionaba. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, Cornelio no tenía conocimiento del Evangelio según se revelaba en la vida y obra y muerte de Cristo. No era miembro de la congregación judía y habría sido considerado por los rabinos como pagano e inmundo. Pero el mismo santo vigía que dijo de Abraham, lo conozco, conocía también a Cornelio y le mandó un mensajero directo del cielo. El ángel se le apareció a Cornelio mientras estaba orando. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Pedro, que había recibido la visión del lienzo con animales inmundos y que se le indicó: lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo, refiriéndose a Cornelio, sería el indicado para esta encomienda. En su sabiduría el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. Hoy día Dios está buscando almas tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Hay muchos hombres como Cornelio a quienes el Señor desea vincular con su obra en el mundo. Dios busca obreros fervientes y humildes que lleven el Evangelio a las clases encumbradas. Se han de obrar milagros de genuinas conversiones, milagros que actualmente no se ven. Por cuanto Cornelio vivía en obediencia a todas las instrucciones que había recibido, Dios ordenó los acontecimientos de modo que se le diese más de la verdad. Se envió a un mensajero de las cortes del cielo al oficial romano y a Pedro, a fin de que Cornelio pudiese ser puesto en relación con uno que podía guiarlo a una luz mayor. Hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. En este oscuro mundo Dios tiene joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal,
y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos por el amor de Cristo, convencerán a otros a ir a Él. Finalicemos con la tercera parte. El Concilio de Jerusalén resuelve un problema difícil. Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. En Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias y les relataron el éxito que habían tenido en su ministerio entre los gentiles. Entonces expusieron la cuestión que causaba la polémica. Este se discutió calurosamente en la asamblea, además de otros asuntos importantes. Los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa parecía presentar ante el concilio dificultades insuperables, pero en realidad el Espíritu Santo había resuelto ya ese asunto, de cuya decisión parecía depender la prosperidad, sino la existencia misma de la iglesia cristiana. Habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro y arguyó que el Espíritu Santo había decidido ya el asunto en disputa, descendiendo con gran poder sobre los incircuncisos gentiles y los circuncisos judíos. Pedro refirió su asombro cuando, al hablar las palabras de verdad a esa asamblea reunida en la casa de Cornelio, fue testigo que el Espíritu Santo tomó posesión de sus oyentes, tanto gentiles como judíos. Con esto, Dios advertía a Pedro que no considerase inferiores unos a otros, porque la sangre de Cristo podía limpiar de toda inmundicia. Esto puso fin a la discusión y el concilio decidió no imponer la ley ceremonial a los gentiles con el fin de ser salvos. Decidamos hoy encontrar en Cristo la solución a toda división y discordia que haya entre nosotros, ya sea en la familia o en la iglesia, y tener siempre presente Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.